En el mundo del trauma, la vida y la muerte, bueno, a menudo se deciden en cuestión de segundos. Y no hay nada, absolutamente nada, más urgente que asegurar que un paciente pueda respirar. Así que vamos a meternos de lleno en esos primeros 5 minutos críticos, los del manejo de la vía aérea. Aquí es donde cada decisión, créanme, puede cambiarlo todo. Ok, imaginen la escena. Se llega a un accidente de motocicleta, una autopista con mucho tráfico, ¿sí? Y al acercarse, lo primero que llama la atención no es lo que se ve, sino lo que se oye. Un sonido, una respiración ruidosa, con dificultad, como con ronquidos y gorgoteos. Miren, solo con oír eso, ya sabemos que el paciente está en serios problemas. Ese gorgoteo no es un simple ruido, es literalmente un reloj haciendo tic-tac en cuenta regresiva. Lo que se haga en los próximos segundos va a definir el futuro de esta persona. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuál es el primer paso? Y para saber qué hacer, primero tenemos que entender el por qué. ¿Por qué la respiración es la prioridad número 1? La innegociable. Vamos a ver por qué el aire siempre es lo primero. A ver, todos decimos respirar, ¿no? Pero en medicina, en realidad hablamos de dos procesos muy diferentes. Por un lado está la ventilación. Esto es lo mecánico, ¿saben? Mover aire para adentro y para afuera de los pulmones. Pero luego viene la oxigenación, que es el verdadero objetivo, que ese oxígeno llegue a la sangre. Y aquí está lo crucial. Se puede estar ventilando, moviendo aire, pero si no se está oxigenando, no sirve de nada. Entender esa diferencia es fundamental. Aquí tenemos una vista de esta increíble autopista que es el sistema respiratorio. El viaje del aire empieza en la nariz y la boca, claro. De ahí baja por la garganta, pasa por la tráquea y se va ramificando y ramificando, hasta lo más profundo de los pulmones. Y como en cualquier autopista, cada tramo tiene que estar completamente libre para que todo fluya. Ahora, hagamos un poco de zoom en la vía aérea superior. Y ojo, que no es un simple tubo, es un sistema de defensa súper sofisticado. Calienta el aire, lo filtra, lo humedece, pero lo más importante, fíjense en esa pequeña compuerta, la epiglotis. Su trabajo es crucial, proteger los pulmones, evitar que entre algo que no debe, como sangre o vómito, y en un paciente con trauma, cuando este sistema falla, es una catástrofe total. Y ahora vámonos todavía más adentro, hasta el nivel microscópico. Allá en lo profundo de los pulmones hay millones de estos saquitos de aire, los alvéolos. Pensemos en ellos como, no sé, como las estaciones de servicio del cuerpo. Aquí es donde ocurre la magia. El oxígeno del aire que inhalamos salta directamente a los glóbulos rojos, listos para ser repartidos por todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que entra el aire? Porque el cuerpo no es que lo chupe para adentro, no. Funciona más como un fuelle. ¿Saben de esos? Para avivar el fuego. El diafragma, que es un músculo grande, se contrae y eso crea una presión negativa en el pecho, como un vacío. Y el aire pues simplemente se precipita para llenar ese espacio. Es un sistema de una elegancia y una eficiencia increíbles. Bueno, con esta base ya más clara, volvamos a nuestro paciente en la autopista. La vía aérea está bloqueada. ¿Cómo la abrimos? Pues no hay una sola respuesta. Hay que pensar en esto como una escalera de intervenciones. Empezamos en el primer escalón, con lo más simple, y vamos subiendo si es necesario. Y el primer escalón de esa escalera ataca el problema más común, que quizás no es lo que uno esperaría. En una persona inconsciente, el principal culpable de una vía aérea obstruida no es un objeto, es su propia lengua. Simplemente se relaja, cae hacia atrás y ¡pum!, bloquea el paso del aire. Y la solución es increíblemente simple. Es una maniobra manual, la tracción mandibular. Miren, se toman los ángulos de la mandíbula y se levanta. Con ese simple gesto, se jala la lengua hacia adelante, despegándola de la garganta y abriendo el paso. Y lo más importante, se hace sin mover el cuello para nada, protegiendo así una posible lesión en la columna cervical. Clave. Pero, ¿qué hay del gorgoteo? ¿Recuerdan el sonido de nuestro motociclista? Ese sonido tiene un solo significado. Líquido, sangre, vómito, lo que sea. Y eso está tapando la vía aérea. Aquí la solución es directa e inmediata. Succión. Hay que sacar todo eso de ahí y rápido. Y todo esto no se hace a lo loco, ¿eh? Se sigue un algoritmo, un mapa mental muy claro como este. Se empieza por el principio, evaluar la vía aérea. ¿Está despejada? Perfecto, se sigue por esta ruta. ¿No lo está como nuestro paciente? Pues se pasa a la succión. ¿Sigue sin funcionar? Se sube al siguiente nivel del algoritmo. Es un proceso paso a paso diseñado justamente para poder pensar con claridad en medio del caos. Ok,
¿Y si la maniobra manual no es suficiente para mantener la vía abierta? Bueno, subimos otro escalón. Los complementos básicos. Si el paciente está completamente inconsciente, sin reflejos, se puede usar una cánula orofaringia, la OPA. Entra por la boca y mantiene la lengua en su sitio. Pero cuidado, si el paciente tiene reflejo nauseoso, esto podría provocar el vómito. Y para eso está la otra opción, la cánula nasofaringia, o NPA, que entra por la nariz y cumple el mismo trabajo sin causar ese problema. Pero, a veces, ni la tracción mandibular ni los complementos básicos son suficientes. ¿Qué pasa entonces? Pues que tenemos que seguir subiendo por la escalera. Es el momento de pasar al soporte avanzado de la vía aérea. Y aquí es donde aparecen los dispositivos supraglóticos. La palabra suena complicada, pero es simple. Supra significa por encima. Glótico se refiere a la glotis, donde están las cuerdas vocales. Así que estos aparatos se colocan justo por encima de las cuerdas vocales y crean un canal para que pase el aire, sin la necesidad de atravesarlas. Y no hay un solo tipo, hay varias opciones, como vemos en esta tabla. Por ejemplo, la mascarilla laríngea tiene como un globito, un manguito, que se infla y sella la entrada a la laringe. El gel, en cambio, logra ese mismo sello pero con un gel blandito, sin necesidad de inflar nada. Algunos incluso traen un canal extra para llegar al estómago, que es muy útil para sacar aire. La elección entre uno y otro, bueno, depende de la situación y de la experiencia de quien esté atendiendo. Sin embargo, hay momentos en que ni siquiera estos dispositivos avanzados son la respuesta. Y esto nos lleva a la cima de la escalera, a la decisión quizá más crítica de todas en el manejo de la vía aérea fuera del hospital: la necesidad de una vía aérea definitiva. ¿Y qué es exactamente una vía aérea definitiva? Pues es esto, un tubo llamado tubo endotraqueal que se coloca directamente en la tráquea, pasando por debajo de las cuerdas vocales. Y la parte clave, lo que la hace definitiva, es que tiene un pequeño balón que se infla y sella por completo la vía aérea, la protege de todo. El procedimiento para poner este tubo se llama intubación endotraqueal y es una habilidad que requiere muchísima técnica. Se usa un laringoscopio para poder ver las cuerdas vocales y guiar el tubo directamente a la tráquea. Con esto se obtiene el máximo control y la máxima protección posibles. Por eso se le conoce como el estándar de oro. Pero, ¿cuándo se llega a este punto? ¿Cuándo se toma una decisión tan seria? Las indicaciones son muy claras. 1. Si el paciente no puede mantener su vía aérea abierta por otros medios. 2. Si no puede protegerla y corre riesgo de que le entre líquido a los pulmones. 3. Si tiene una obstrucción que va a empeorar. O 4. Si simplemente dejó de respirar. En cualquiera de esos casos, la intubación ya no es una opción, es una necesidad. Y aunque la tasa de éxito en buenas manos puede ser altísima, por encima del 97%, los riesgos son enormes. Un intento que sale mal puede dañar la vía aérea. O peor, mucho peor, que el tubo se vaya al esófago en vez de a la tráquea. Eso significa que se estaría bombeando aire al estómago, no a los pulmones. Es sin duda una intervención de altísimo riesgo, pero también de altísima recompensa. Y con esto volvemos al principio, a la escena en la autopista. En medio de todo ese caos, del ruido, de la presión, la mejor decisión nace de un proceso calmado y lógico. Se trata de ir subiendo por esa escalera de la que hablamos, peldaño por peldaño, para dar la mejor oportunidad posible. Porque al final del día, de nada sirve la medicina más avanzada del mundo si el aire no puede entrar y salir. Y la pregunta que queda en el aire es, en ese momento crítico, ¿se tomaría la decisión correcta?